Nadie como Dios. Después de Dios, Nadie como María. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Iniciamos este mes de junio, es un mes muy especial, mes del Sagrado Corazón de Jesús. El mes pasado celebrábamos el mes que es dedicado por excelencia a Nuestra Señora la Santísima Virgen María. Este mes es muy precioso también porque, por lo menos aquí en nuestro país, Colombia, es un mes consagrado a honrar, a venerar, a adorar ese divino corazón de Jesús para que nos encomendemos a Él. Y hoy tenemos unos invitados súper especiales en el programa, empezando por el que tengo aquí al lado. Ella feliz. Muy especiales, porque vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial. Les tenemos una invitación maravillosa que no se pueden perder. Aquí estamos pues las misioneras esposas y madres. Por aquí está Miriam, Cindy, Joa, y tenemos por aquí unos infiltrados del Centro de Familia. En el movimiento tenemos algo que se llama el Centro de Familia, que estamos encargados de todo lo referente digamos, a dar los criterios sobre el trabajo con los matrimonios, las familias, los niños dentro del movimiento. Y por eso aquí está mi esposo. Amor, saluda, preciosa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos los que conectan hasta ahora en este hermoso programa. Para todos, porque hombres y mujeres. Sí, tenemos muchos fans, hombres también. Inicialmente el programa era como solamente para mujeres, pero son muchos los hombres, sacerdotes, religiosas que ven este programa. Uno mismo ve uno que otro programa, entonces un saludo para todos. Aquí atendiendo lo que sea mi esposa, la invitación que vamos a tener a este Congreso de Familias que va a estar espectacular. Muy bien, por aquí también está Dieguito, que también hace parte del Centro de Familia. Dieguito, un saludito. Bueno, ¿quién como Dios? Qué alegría pues poder, gracias primero que todo, gracias por la invitación que nos hacen pues a este hermoso programa que sigue mucha gente. Invitarlos a que continúen siempre viendo todos estos programas que ayudan mucho, dan muchas luces para todos los temas de familia. Y bueno, también compartirles un poco e invitarles a este hermoso congreso que vamos a tener después de varios congresos que se han dado. Qué bueno poder reunirnos, ¿cierto? Como familia, como comunidad, poder compartir y poder vivir la fe y todo aquello que el Señor y la Virgen nos quieran mostrar también a través de este congreso. Entonces, bueno, esperamos que en esta invitación hagan en la medida de lo posible, hagan esfuerzos para que no vayan a faltar a este congreso que va a estar espectacular. Así es, y por aquí también está Alex, esposo de Joa. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, ¿quién como Dios? El micrófono para eso. Ok. También pues muchas gracias por invitarnos a este su programa tan bueno que es. De verdad que usted se que lo sea vea, Freddy ahorita. Usted se claro. lo diga la verdad. No todos, pero obviamente sí. Son programas muy interesantes. A ver qué dice. Bueno, no, son muy interesantes y de verdad que, como dice Freddy, hombres y mujeres nos conectamos mucho a este programa. Y también muy contentos, pues nuevamente de poder anunciar este nuevo congreso que viene. Siempre para mí es una alegría muy grande cuando se habla de congresos, sea el de espiritualidad y mucho más el de matrimonios. Creo que los congresos que hemos tenido han sido de mucha ayuda para las familias de nuestra comunidad y amigos de la comunidad. Entonces esta vez no es la excepción, va a ser algo espectacular, va a ser algo muy grande. Entonces qué bueno que hoy podamos estar aquí anunciando este congreso. Muy bien, bienvenidos muchachos, estamos muy felices de Muchas tenerlos gracias. acá con nosotros. Vamos entonces, ellos ya se me adelantaron un poquito, ¿cierto? Ya se me adelantaron la invitación. Vamos hoy en este programa a hablar a fondo de nuestro cuarto Congreso de Familias Misioneras que tenemos este año aquí en la ciudad de Medellín. Ya les vamos a dar más detalles, vamos a ver de qué se trata. Es una invitación súper especial, estamos muy felices con este congreso, todos esperándolo con mucha alegría. Pero vamos a empezar primero, como debe ser, ¿cierto? Vamos a orar, a entregarle este espacio a nuestro Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Bueno, entonces en este momento yo los quiero invitar a todos a que cerremos nuestros ojos un instante, a que quietemos nuestro cuerpo. Vamos a darnos un respiro en ese corre-corre de estos días, de cada día, en nuestra cotidianidad. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesús a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima para llegar más perfectamente al Sagrado Corazón de Jesús. Amado Jesús, en este momento quiero entregarte, guardar en tu corazoncito este programa, estas familias, cada una de las familias que nos están viendo a través de la pantalla en cualquier momento, en cualquier lugar.
tú conoces todas estas necesidades y tú sabes perfectamente, amado Jesús, lo que queremos transmitir, lo que tú has querido transmitir a través de este programa. Desde ya guardamos en tu inmaculado corazón, en el Santísimo Corazón de la Santísima Virgen María, este programa, cada palabra, todas las invitaciones que se hacen, todo el trabajo por cada una de las familias, que se puedan llegar a muchas familias, no solo en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo que tú quieras, amado Jesús, aquellas familias que más están necesitando estas palabras, este congreso, este aliento para que podamos ver que sí se pueden tener familias santas, que sí podemos tener familias misioneras, Señor. Danos esa gracia especialísima de poder ver con tus ojos, a través de tus ojos, y poder sentir a través de tu corazón todo aquello que quieres para nosotros. Te pedimos, amado Jesús, en este momento, que llegues a cada uno de los lugares, que vayas con tu mano, Señor, y que puedas sanar esos corazones, que puedas reconstruir esas familias que están heridas, lastimadas por esta sociedad que ha desvirtuado de tal manera el verdadero fin para la familia, que es cuna de amor, cuna de vocaciones, y que la meta para cada familia es la santidad. Con esta Ave María, Señor Jesús, queremos sellar este momento, este programa, y cada una de las palabras que a través de él vamos a recibir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Bueno, entonces les veníamos contando que en este programa queremos hacerles una gran invitación a este cuarto congreso de familias misioneras titulado Familias Santas para Tiempos Difíciles. Lo tendremos este año en el mes de agosto aquí en la ciudad de Medellín, los días 19, 20 y 21 de agosto. Pero antes de entrar en muchos detalles, vamos a hablar un poquito de esa experiencia, de lo que significa un congreso. Es que yo creo que nosotros siempre lo anunciamos con demasiada alegría, porque es que a uno se le llena el corazón de gozo saber lo que significa un congreso. Una emoción. Y a mí me parece que este es muy especial por algo, y es porque hace 4 años que no nos reunimos, porque como saben venimos de una pandemia, estuvimos encerrados en la casa mucho tiempo sin podernos encontrar como movimiento. El último congreso pues fue virtual, ¿cierto? Lo vimos desde las casitas y pues bueno, gracias a Dios lo tuvimos, pero sabemos que no es lo mismo a cuando nos encontramos como familia, nos encontramos con otros misioneros que hace años no veíamos, de un montón de ciudades, de países. Creo que eso es tan bonito y tan edificante en la fe. Se siente el Espíritu Santo allí presente. Entonces este congreso es del todo especial, el poder volvernos a encontrar. Además, pero mi amor, que es que los congresos no solamente es una experiencia personal, porque uno recibe muchas luces, como decía mi esposa, pues el solo hecho de encontrarse con muchos misioneros en la fe, que todos vamos para el mismo lado, que queremos ser santos, sino que también a nivel comunitario, hablando propiamente del movimiento, los congresos han marcado unos temas específicos que nos han dado luces sobre la voluntad de Dios. O sea, cada congreso ha sido manifestación de la voluntad de Dios para la comunidad, para el movimiento. Entonces, no solamente la experiencia individual o personal, sino también que esos congresos son tan importantes porque es como si fuera un Pentecostés, donde Dios nos habla y nos dice para dónde quiere que nos movamos. Y ha sido hermosísimo, o sea, a nivel tanto para uno como misionero, como esposo, a nivel personal, pero como movimiento ha sido muy importante porque allí recibimos la voluntad de Dios. Así es, y por eso queremos en este programa devolvernos un poquito hacia atrás, un recordar, como es de bonito recordarnos. Esta semana veíamos, el mes de mayo, mes de las madres, nos poníamos a ver fotos familiares, qué bonito es recordar, o sea, ver a los niños chiquitos, recordar. Escuchábamos un sacerdote en una homilía, decía la palabra recordar, se divide como en dos, dice re es como de volver a pasar y cordis de corazón, decía es volver a pasar por el corazón. Por eso incluso en el pueblo de Israel se hablaba tanto de recuerda Israel, recuerda, o sea, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, vuélvelo a pasar por tu corazón. Recordar es vivir, como dicen por ahí. Entonces por eso es importantísimo
Vamos a ver, hemos tenido, con este va a ser el 4º congreso, vamos a volvernos un poquito, ¿qué han sido esos congresos? ¿De qué se ha tratado? ¿Cómo lo hemos vivido? Ustedes de aquí que han estado en todos los congresos. Sí, Yo creo que sí. Gracias a Dios. Entonces, primer congreso de familias lo tuvimos, se llamó... se me fue. Familia, la última gran batalla. Gracias, Ingrid. Se llamó Familia, la última gran batalla. Recuerden que fue por allá en el Coliseo Palermo de San José, alrededor de unas 2.000 personas más o menos. O sea, no respirábamos porque estábamos... Pensábamos que iba a haber 1.200, 1.300 personas y 2.000 y quedó mucha porque gente era el por fuera. primero y se el supone primero. que había pocos matrimonios aún, pero fue hermosa la respuesta. Ese coliseo estaba repleto, sudábamos, pero era el calor del Espíritu Santo definitivamente. Era una cosa hermosa. Y ese congreso tuvo un tema muy especial y es que Familia, la última gran batalla, haciendo pues como alusión a la frase de Sor Lucía, que le respondía en una carta al cardenal Carlo Cafarra. Ella decía que la Virgen en Fátima le había mostrado y le había dicho que la última gran batalla en estos últimos tiempos iba a ser por el matrimonio y la familia, por la familia y la vida. Matrimonio, la familia y la vida, todo eso, que se iba a ser la última gran batalla. Claro. Entonces por eso se llamó Familia, la última gran batalla, y tuvo un toque muy especial porque fue un congreso muy enfocado a hablar de la apertura a la vida. Entonces, ¿ustedes qué recuerdan de ese congreso? Yo recuerdo, no sé si recuerdan una oración hermosísima que se hizo, que fue impresionante para los vientres, que de ahí han que la hizo salido Rodri. muchísimos testimonios. No. Qué bueno que algunos testimonios de ese congreso los pudieran escribir. De Recuerdo una, que nos esa manden sus oración mensajes, fue, testimonios. esa oración fue increíble, toda esa apertura a la vida, los vientres, fue inolvidable. Después de ese congreso, mejor dicho, uno iba a localidades a visitar y uno miraba a los niños y tenían la edad del congreso, de lo que había pasado en el congreso. O sea, Fue como en 2017. uno le mostraba, ¿no? vea el fruto del congreso, o sea, eso fue una cosecha frutico tremenda. Frutico del congreso. Y lo importante es que entendimos, precisamente que entendimos el papel como matrimonios católicos que tenemos, o sea, el papel de que no es simplemente orar, que es lo primero, pues, o sea, todos tenemos esa vocación universal, dice el catecismo, a la oración, pero no es solamente de rezar y querernos bastante, sino que tenemos una misión específica en la iglesia y en la humanidad, y es defender la vida. Y no solamente defenderla con los labios, sino estar abiertos. Defender la vida no es solamente defenderla desde afuera, sino inclusive entender que la defendemos cuando nosotros mismos estamos abiertos a la vida. Bien lo decía el Papa Juan Pablo II, venimos de una cultura de la muerte, pues nosotros tenemos que hacer contrapié, tenemos que hacer oposición, tenemos que ir en contracorriente hablando de la apertura a la vida, siendo promotores de apertura a la vida, ¿cierto? Y que eso tiene su esfuerzo, claro, no incomoda a un hijo más, pero también es una alegría muy grande saber que le estamos dando respuestas de Dios a esta humanidad. Entonces fue una experiencia hermosísima. Qué pena ahí, Fredicito. Y fue muy hermoso porque de ese congreso yo recuerdo que, como dice, se cambió el chip y se perdieron muchos miedos, o sea, muchos temores que incluso los mismos misioneros llevaban en su corazón y con esta parte de esa apertura a la vida. Se vencieron, se sanó, se cambiaron muchas maneras de pensar y muchos temores, tanto que decían, no, definitivamente es la voluntad de Dios, es que cuántos hijos queremos tener, los que Dios quiera, no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Y de verdad, sí, también iba a decir lo mismo, es muy lindo porque de ese congreso hay muchísimos frutos. Sí, muchísimos más soldados de la Inmaculada que llegaron de ese congreso, y algo muy lindo que me sucedió estos días, y es que a partir de ahí, mi localidad pues es Granada, y allá hay un matrimonio donde hace poquito de Semana Santa me contaron, no, estamos orando porque pensamos, pues tienen varios hijitos pequeños, es hora de orarle al Señor, no, de pensar si el Señor quisiera regalarnos otro bebé, y la semana pasada me dieron la gran noticia. Entonces yo decía, qué hermoso, o sea, qué lindo saber que Dios sanó todo ese miedo de la economía, de la cantidad de hijos, del respeto humanos, de qué van a decir mi familia, los abuelos, los tíos, porque pues todo el mundo tiende a opinar. No, a partir de ese congreso, a raíz de allí, y yo digo que la gracia que Dios dio a los matrimonios fue algo impresionante, algo que todavía persevera. Claro, entendimos que es una misión. Yo voy a contarles algo particular de ese congreso. Poco lo he contado y lo voy a contar aquí entre nosotros nomás. ¿Sí? Y es que el momento en que estábamos haciendo el primer rosario, por gracias me tocó a mí encabezar el primer rosario, y estaban todos los misioneros ahí, 2.000 misioneros ahí sentados.
Y cuando estamos haciendo la fusión al Espíritu Santo y cantándole a la Virgen María para iniciar, yo cerré los ojos y vi que detrás de esos misioneros habían una cantidad de misioneros más detrás de ellos. No sabíamos el efecto que iba a tener el Congreso, ¿cierto? No puedo decir que es una visión, no, simplemente estoy diciendo que después entendí en el desarrollo del Congreso qué era lo que Dios quería con ese Congreso, y era multiplicar precisamente sus hijos, multiplicar sus apóstoles, multiplicar sus misioneros. Pero era cantidades, o sea, cantidades. Ese Congreso no solamente fue un Congreso de un fin de semana, sino que marca un antes y un después en Lazos de Amor Mariano, y obviamente en función de nuestra madre iglesia. Espiritualidad como matrimonio. Yo quería decir ahí que una de las cosas que a mí personalmente ese Congreso, o sea, también fue como un cambio de mentalidad, no lo crean, porque en el tema de la apertura de la vida, yo tengo que confesarlo que nosotros no estábamos nunca cerrados, ni es que miedo a los hijos, no, sí quiero tener hijos, una familia así, de unos 4 hijos, pensaba uno, o sea, uno creía como que podía planificar el número de hijos, sí, 4 hijitos podrán estar bien y que era nuestra voluntad, pero incluso nosotros no teníamos con claridad, con certeza, como que cuál era la voluntad de Dios en ese sentido en la familia, y preparando ese congreso y viendo ese congreso nos fuimos como dando cuenta de lo que Dios pedía en la Humanevite, en la Familiaris Consorcio, lo que Dios quería de las familias católicas, de nuestros matrimonios, y es que el matrimonio está al servicio de la vida, que es que los hijos no son un añadido, o no es si quiero o no quiero, que obviamente hay momentos en que se pueden espaciar, hablamos también de ese tema de la paternidad responsable, claro, en qué momentos se puede espaciar, para espaciar los hijos, pero en general fue como una exhortación para todos, entender que es que el matrimonio y la familia está al servicio de la vida, que estamos llamados a darle hijos a Dios, y aparte de lo que más me marcó también lo decía Niquito ahorita, una oración donde Rodri llamó a puras mamás que no podían, misioneras que no podían tener hijos aún. Fue impresionante porque salieron unas 200, 300, todos, sí. O sea, se nos ponían los pelos de punta y lloramos. Fue una oración muy emotiva, sí, porque también era una exhortación, como que al mismo tiempo nos decían, miren, es que muchas familias estamos cerradas a la vida cuando miren la cantidad de personas que no pueden aún o no han recibido aún el don de tener un hijo. Entonces fue también como una exhortación al mismo tiempo muy fuerte. Y otra fue después de la charla de la apertura de la vida, precisamente una misionera que se me acercó de otra localidad y me decía, mira, cuando yo me casé quedé embarazada de mi primer hijo, listo, luego como a los 9 meses un segundo hijo, bueno, listo, está bien, y rápidamente volví a quedar en embarazo del tercer hijo y yo dije, Dios mío, me va a morir, hice una pataleta, entré en crisis, lloraba, pero ¿por qué, Señor? Yo no soy capaz, ¿cómo que otro hijo tan rápido? Y ella me contó ahí mismo en el Congreso, me dijo, yo me fui para el Santísimo a orar, a llorar, a reclamarle a Dios, ¿por qué me hacía esto? Yo no era capaz, ya 3 niños tan seguidos, y ella me decía, yo sentí, el Señor me habló al corazón, Julián, y me dijo, ustedes los de Lazos piden sacerdotes santos y no los quieren tener. A mí eso me impactó profundamente porque nosotros pedimos vocaciones santas, pedimos sacerdotes santos, y a veces nos cerramos y creemos que van a salir por allá de un palo de mangos, de aguacate, no, van a salir de familias, y de familias misioneras y de familias santas. Entonces, como en relación a lo que decía mi esposo, yo creo que Dios nos pide ser familias fecundas y a partir de ahí lo entendimos, a partir de ahí lo comprendimos, que vamos a estar al servicio de la vida y que el Señor quiere hacer crecer su familia, hacer crecer su movimiento, sus misioneros, hacer crecer su iglesia, regalarle santos a la iglesia, y que van a salir de nuestras familias con la ayuda de Dios. Es decir, que Dios nos mostró como la misión propia del matrimonio. Sí, yo creo que ahí entendimos eso de los fines del matrimonio. Como esposos, que es lo que tenemos que hacer. A mí algo pues recapitulando un poquito lo que decía Juliana, y aquí rápidamente para que pasemos al siguiente congreso, pero algo que me impactó mucho de ese congreso, bueno, la oración, como lo decía Diego, pero después cuando empezaron a salir a contar tantos testimonios de matrimonios, ahí entendí yo realmente que es que un hijo es una voluntad de Dios, porque cantidad de testimonios que decían los dos operados y Dios les regalaba un hijo. Yo decía, Señor, o sea, es que es verdad, un hijo es si tú no lo quieres regalar, es voluntad tuya. Así estemos operados, Dios lo regala. Entonces a mí esa parte me impactó impresionante, o sea, como todos esos testimonios, y yo creo que eso ayudó muchísimo precisamente a lo que decían ustedes, como a cambiar un poco esa mentalidad que teníamos, porque como le decía Juliana, pues uno también, de pronto cuando se casa uno dijo, sí, pues vamos a estar abiertos a la vida, pero ahí el Señor también cambió un poco el chip, y creo que en la mayoría de matrimonios del movimiento también. Listo, vamos a ver un poco
unas imágenes de cómo fue ese congreso, de cómo lo vivimos. Vacilaremos y lucharemos en la mano del Señor. Y aunque el enemigo trate de acabarnos, hoy con fuerza exclamamos: somos familias que lucharán sin miedo alguno en favor de la verdad en esta última gran batalla, donde al final Dios triunfará. En santidad a los dos Dios nos guiará. Sagrada familia, nuestro ejemplo siempre será ser como José en su entrega y obediencia. Y como María en su fidelidad, somos familias que lucharán sin miedo alguno en favor de la verdad en esta última gran batalla, donde al final Dios triunfará. Pequeña iglesia, santuario de vida y de amor, En donde brotar los frutos de nuestra unión. esos son los hijos que tanto esperamos y a Dios los consagramos. Somos familias que lucharán sin miedo alguno en favor de la verdad en esta
Bueno, y después de esas imágenes tan emocionantes, no, le abro ganas de... Mucho como de qué recuerdo. rico, No, otra vez, belleza. congreso. Bueno, estamos en modo congreso. Segundo congreso que tuvimos, se llamó Familia, la Santidad Es es ahora. ahora. Familia, la Santidad es ahora. Un congreso precioso, lo vimos en la UPB. Ya tocó ampliar el lugar. Nos porque tocó ampliar porque sí, se sí, nos sí. creció, ya contamos alrededor con unos que 4.000, 4.000 más o menos, y fue un congreso muy bonito porque se enfocó mucho a hablar de la santidad en los deberes de Estado, ¿cierto? Importantísimo eso. De hecho, por aquí me acuerdo que Alex y Joana Claro. estuvieron La obra, de la actores, obra. una obra preciosísima que tuvimos de los papás de Santa Los papás Teresita. de Cuéntenos cómo fue eso, muchachos. No, definitivamente esa obra marcó como nuestra vida, nuestro matrimonio. Pues recordamos mucho cuando fuimos a Europa y fuimos allá como al santuario de ellos, y fue como pues vivir todo, o sea, leernos el libro completo para la obra. Eso fue, o sea, no, qué santidad pues la de ese matrimonio. Pues Santa Teresita era pues mi santa, ha sido mi santa, pues mi primera santa de devoción. Y pues ver esos padres, y yo decía, no, o sea, yo lloraba literalmente cuando leía el libro para preparar pues ¿Qué libro como el fue Joa libreto. para que si alguien lo La, quiere consultar? Pues que fueron varios. Fueron varios. Sí. Recomendémoslos. Esta historia no es nuestra patria. Esta tierra no es nuestra patria. La tierra no es nuestra patria. Y familia, el grandecito. Familia, Correspondencia familiar. Bueno, fueron historia de una familia. Súper, 3 libros súper Fueron 3 recomendados. libros, entonces, no, fue hermosísimo, pues como eso, o sea, como que nos metimos realmente a vivir como esa historia, esa vida. Saber tanta riqueza, o sea, que pudimos encontrar ahí para las familias, que es, o sea, no es difícil ser una familia misionera, que ellos lo lograron. O sea, ese celo apostólico que ellos tenían fue impresionante. O sea, realmente creo que en este congreso pudimos ver que el Señor cada día como que ponía más los cimientos, o sea, las bases como para que realmente como familias misioneras fundáramos sobre una roca firme, ¿cierto? O sea, de que realmente quizás muchas cosas como que no íbamos entendiendo, el tema de la apertura a la vida como que fue más fuerte, el estado como de vivir una vida, digamos, como familiar, como realmente como tomarnos en serio, ¿cierto? O sea, en la familia como decir, es que queremos ser una familia santa, o sea, que mi deber como esposa es llevar a mi esposo a esa santidad, pero también a esos hijos que el Señor nos va a regalar. Entonces, no, hermosísimo, esa obra pues llenó completamente nuestro corazón. Mi amor, ¿tú qué quieres decir? Yo creo que Luis y Celia se convirtieron como en ese modelo, digámoslo así, una inspiración dentro de ese congreso, ¿cierto? Sí. Cuando queríamos hablar de la santidad en la familia, de cómo vivir la virtud, de hacer de la familia lo que Rodríguez siempre nos ha dicho como esa escuela de virtud y de santidad. Bueno, sí, efectivamente, pues recordando acá todo eso, lo que decías ahorita, Juliana, recordar es como traer el corazón como a ese momento. Y sí, verdaderamente fue un congreso muy impactante también para mí. El hecho de meterme en esa obra, de lo que decía mi esposa, revisar todos esos capítulos, pero sobre todo encontrar una vida de santidad en una familia fue algo muy, muy grande para mí. Haciendo como conexión el primer congreso con el segundo congreso, pues sabemos que el tema de la apertura a la vida, de la forma como anteriormente un matrimonio se niega a la vida, que es de cierto modo pecando mortalmente, o sea, cerrados a la gracia, pasar a una apertura a la vida y luego ya vivir como ese momento de una familia de santidad, de buscar la santidad en la familia. Pues ese congreso nos mostraba precisamente eso, o sea, listo, quitamos aquel pecado que nos amarraba tanto al mundo, ahora bueno, entremos a la vida de santidad, como familia, como esposos, y por medio de esa santidad de esposos, pues llevar a la santidad a nuestros hijos. Algo pues muy, muy hermoso que logramos pues como percibir allí en este congreso. Y allí decíamos, sobre todo la santidad es ahora, porque en ocasiones el matrimonio se veía como algo que hay que tolerar en el camino a la santidad.
Y ahí lo como que la dijimos cruz, es, ahí que no, quema. y como si entonces yo Hay paso que por el aguantar. matrimonio, pero algún día llego a ser santo. Como la santidad es ahora, es decir, nosotros somos santos ahora en nuestros deberes de Estado, o sea, no es cuando llegues a levitar en el Santísimo, que decíamos que una mamá no va a ser santa cuando llegue al Santísimo y tenga una vida tan ascética y llegue a tener una vida pues como la de tal vez una Marianita de Jesús, que vivió sola y consagrada, sino que decíamos que una mujer, según esa apertura a la vida, ahí con esos hijos, mientras estaban llorando, mientras los atendía, mientras daba teterito, en fin, ahí se estaba santificando también, ahí era misionera también. Por supuesto no es el extremo de quedarse en la casa y dejar de ser apostolado en lazos, pero digamos que esto lo incluíamos dentro de la santidad. O el caso del esposo, en los deberes de Estado con el trabajo, resolviendo los problemas de la economía, la responsabilidad como esposos de más de la responsabilidad, la vocación de querernos, amarnos. Todo eso hace parte de la vocación matrimonial y allí yo creo que nos dimos cuenta precisamente de eso, que la santidad no era en el sentido religioso, que era cuando uno podía alejarse del mundo, sino que Dios en los matrimonios de lazo nos llama a una santidad ya, ahora, ahí en el trabajo, en el estudio, en la familia, con el esposo, con los hijos, cambiando pañales, limpiando poposito, todo eso hace parte de la santidad. Quiero que el Señor nos ha ido, y vamos a este recuento, nos ha ido marcando un camino en los matrimonios del movimiento y los amigos del movimiento también, un camino muy hermoso que simplemente es su voluntad, que es su voluntad. Y yo creo que algo importante, antes de que Miriam perdón Miriam, algo muy importante también fue como que entendimos en ese congreso, porque claro, como somos misioneros, muchos de pronto los que estamos en lazos, estamos desde solteros, desde jovencitos, ya cuando éramos todavía jóvenes. y solteros, y nuestra vida giraba mucho en torno a la misión, el apostolado, del estar por fuera, y al casarnos en el congreso como que entendimos mucho ese, digamos, equilibrio y esa armonía que debe haber entre ese apostolado que hacemos afuera y el apostolado que hacemos adentro, porque además entendimos que es que nuestra familia es un apostolado, que yo también esta mañana que venía para el programa despachando, yo me levanté, fue la primera que me bañé, me puse mi camiseta de una vez y preparando las loncheras de mis hijos lo pensaba, es que así es que yo también me siento misionera en mi casa, cocinando para mis hijos, barriendo, trapeando, lavando la ropita, haciendo un montón de cosas que uno hace, es que ahí también somos misioneros. Es decir, entendimos que no podíamos estar ni simplemente afuera, buscando las almas de afuera y dejando perder las de adentro, la de ese esposo, nuestros hijos, nuestra propia alma, pero que tampoco podíamos encerrarnos, ya esta es mi familia, me concentro aquí, claro, son mis únicas almas y dejo por fuera ese llamado que Dios me hizo, ¿cierto? Entendimos como esa armonía que debe haber, claro, y que ambas misión, que es una misma misión, que se alimenta la una con la otra. Se alimenta la una a la otra. Yo también, mientras ella hacía todo esto, yo dormía, yo decía, esto es ser misionero. Aquí también se misión. No es broma, sobre todo le da tiempo uno de quedarse acostado. Sobre todo. Mismo, mientras uno está organizando en la mañana, dice, aquí también estoy haciendo misión. Así es. Sí, sobre todo, si eso toca es hacer equipo. Si no fuera por esa ayuda idónea. Y él bañando niños, sí. Bueno, yo les voy a dar una luz de esperanza cuando los otros hijitos crezcan, ya vamos a tener más manos. Entonces ya lo que se hacía en 1 hora se hace en 15 minutos, porque eso es uno por allí, otro por allí, eso es hermoso. Una belleza. Bueno, yo también iba más o menos por la línea de lo que dijo Julianita, y lo que quería compartir era que definitivamente en ese congreso también el Señor sanó en las familias, en el corazón, y yo diría muy especialmente en el corazón de nosotras las mujeres, que de alguna forma somos las que más estamos ahí 24/7 en casa con los hijos, porque de alguna manera podemos decir que el esposo es más de afuera por el trabajo, por su naturaleza, pues, la naturaleza de su estado, y ese dolor a veces que se sentía en el corazón de uno quererse ir a servir a un retiro, pero tengo los niños enfermos, entonces no, me quedo con mis niños enfermos, y uno decía, ay, pero ¿será que el Señor sí? Y cuando uno comprende que definitivamente el llamado a ser familia, a ser mamá, a ser papá, a entregarnos y a donarnos por estas vidas pequeñas, ese don que son los hijos y que es el hogar, definitivamente ahí también estamos construyendo santidad. Y desde ahí también se puede evangelizar muchísimo, porque de alguna forma cuando nosotros logramos hacer equipo en familia, tener una familia misionera, que nuestros hijos crezcan felices dentro de su familia, pero también aprendiendo a dar afuera, no solamente van a ser 2 misioneros que serían el papá y la mamá, sino que ya más adelante uno va a poder contar la historia, es que somos 6 misioneros, 4 hijos y el papá y la mamá, entonces de alguna forma hay fruto también de ese trabajo y de esa misión que con tanto amor se puede llegar a hacer adentro
dentro de los hogares. Entonces para mí ese congreso también marcó mucho esa pauta porque era como esa lucha interior en que qué debo hacer, dónde debo estar, donde Dios me quiera en ese momento. Hubo uno de estos congresos que yo me perdí definitivamente, bueno, no me lo perdí porque lo vi virtual y obviamente uno anhela estar ahí porque a este congreso que se viene, no se lo pierdan, desde donde estén, desde donde puedan, desde ya, programen viajes, vuelos, lo que sea, porque estar ahí es como encender el corazón y es ver que no estamos solos y que somos muchas familias los que queremos ser santos. Entonces, cuando Dios nos llama a estar en un lugar y queremos de pronto de alguna forma, sentimos ese anhelo de estar en otro, pero comprendemos que es que mi misión está aquí en este momento y se hace con amor, definitivamente los frutos se dejan ver en los hijos y en el reflejo de Dios que está en ellos. Bueno, y tenemos también aquí unas imágenes, Juli nos va a pasar unas imágenes también de ese segundo congreso que fue algo maravilloso. Sentimos ser llamado, amar y ser amados, familia, la santidad es ahora. Sentimos ser llamado, amar y ser amados, familia, la santidad es ahora. Sentimos ser llamado, amar y ser amados, familia, la santidad es ahora. Sentimos ser llamado, amar y ser amados, familia, la santidad es ahora. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ya no son dos, sino una sola carne. ¡Fuera con Dios! Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sentimos ser llamado, amar y ser amados, familia, la santidad es ahora.
tercer cuñita aquí. Dale, sí. En ese congreso hicimos un programa de Misionera Esposa y Ay, Madre para que sí. también lo busquen, ahí está, para que lo vuelvan a recordar también. También, para que nos vamos a vivir. Sí, son vivos, sí. Y vino un tercer congreso que tuvo una particularidad y es que pues estábamos en tiempo de pandemia. Fue un congreso virtual que se llamó Lazos, una familia de familias. Yo creo que fue también algo hermoso, lo que decía mi esposo, el Espíritu Santo marcándonos la pauta a los misioneros, a los matrimonios y familias de Lazos de Amor Mariano, nos ha ido llevando en entender esa apertura a la vida, abrirnos a los hijos, en entender que la santidad está allí en esa vocación, que la santidad pasa por nuestra vocación y por nuestros deberes de Estado. Pero también aquí fue muy lindo porque en este tercer congreso, que fue virtual, lo hicimos en el Colegio Sapiencia, pues asistieron presencial, ¿qué? Algunos. ¿Cuántas? 100 personas 100. presenciales. Por 100 el tema personas de la presenciales. Tapabocas, Que Rodri llevó el carro que desbarataba. El Willis. Uy, sí, Que desbarataba con el papá. Sí. Entonces fue muy bonito porque hablamos de cómo se debe incluir, es decir, hablábamos siempre de lazos matrimonio, misión, y entendimos que no. Cuando hablábamos simplemente de matrimonio estábamos dejando a los hijos por fuera, que teníamos que entender que nuestros hijos le pertenecían a la Virgen, que ella los estaba reclamando y que teníamos que hacerlos sentir misioneros desde pequeños. Wilson nos decía una vez que cuando una misionera está en embarazo, uno no debe decir simplemente, tiene un bebé en la barriga, no, tiene un misionero, o sea, desde ya ahí recibe esa gracia tan bonita de Dios de nacer de un matrimonio misionero en una familia misionera y hacer de nuestras familias una pequeña misión de lazos, donde se lleva el carisma, la espiritualidad. No, y eso en consonancia con las palabras de San Juan Pablo II, que decía que la familia es una iglesia doméstica, ¿cierto? Que es una pequeña iglesia. Entonces, partiendo de allí, también nosotros, entendimos que como familia de Lazos de Amor Mariano, tenemos, digamos, la oportunidad de que nuestros hijos, nuestra familia se convierta en un lugarcito donde se viva el carisma, la espiritualidad, y que qué lindo que no sea solamente los misioneros, nos están viendo personas que son amigos del movimiento, qué bueno que conviertan también su familia con un lugar, en un oasis, en un lugar donde se tenga espiritualidad, donde se tenga apostolado, donde se ame a Dios, donde vivamos en esa pequeña comunidad que Dios quiere también. Ahí entendimos que realmente la Virgen no solamente está pidiendo que nos consagremos nosotros, sino que la Virgen, cuando nos consagramos nosotros, consagró a toda nuestra familia. O sea, está reclamando a toda nuestra familia. Entendimos que el matrimonio no era una realización personal. Entendimos que los hijos no era un trofeo de los padres o era un bien, una adquisición de los papás, no. Entendimos que al habernos consagrados a la Virgen María, ya nuestras familias han sido consagradas a ella. O sea, yo personalmente entendí que yo cuando me consagré, la Virgen no quería solamente mi consagración, sino que ella estaba consagrando mi familia completa. Eso fue lo que entendimos en Lazos, una familia de familia. Sí, por aquí, Diego por aquí compartía lo de la obra tan hermosa que tuvimos. Sí, increíble también porque miren que en el primero nos pedía apertura a la vida, ¿cierto? En el segundo, el matrimonio, pero aquí ya pedía la familia, ¿cierto? Es decir, a imagen de la Trinidad, que es familia, ¿cierto? La Sagrada Familia de Nazaret. Pero también, no sé si recuerdan que meditábamos mucho de los papás de Rodri en este congreso. Sí, claro. Que veíamos Eso cómo la iba a familia, decir. todo lo que es nuestro fundador, viene de unas fuentes que eran su papá y su mamá, ¿cierto? Entonces veíamos toda esta dimensión tan hermosa de la familia, que también se hizo una obra, no sé si recuerdan ese rosario tan hermoso que hizo Jesús Serna con todos con sus hijos, con la sí, familia. Una cosa cenáculo en vivo. impresionante, un cenáculo en vivo Así que fue. hace parte ya de nuestra espiritualidad. Inclusive a nivel de espiritualidad, el Señor nos ha bendecido grandemente a través de la comunidad, como nos iba mostrando esa espiritualidad en la apertura a la vida, pero después en el matrimonio también, pero Ahora toda la ahora familia. en la familia, Ha sido son una progresivo. espiritualidad familiar. Entonces, en ese congreso, digamos que fueron las obras, fueron El las carro de Rodri fue el predicaciones, el protagonista. carro de Rodri. Se llevó ese carro. Se tomaban fotos ahí. Todos nos tomamos fotos con el carrito porque es que es un Una carro que reliquia. tiene historia, es un carro, ¿qué carro es? ¿Recuerdan ustedes? Willis, un Willis modelo. Rodri lo llevó porque decía que era el carro que desbarataba con su papá, una cosa hermosa, decía que desde pequeñitos con sus papás desbarataban y armaban ese carro. Sí. Tenía un significado, digamos, muy, muy grande para él.
y como parte de la obra llevó el carro y allá lo parqueamos al lado de la... Y de manejando, la o sea, funciona el carro. Manejando, no es que se llevó una cosa en hermosa. una reino que fue manejando y el carro funciona perfectamente. Eso también, porque el sentido cuál era, estábamos viendo cómo es un carisma también familiar, porque es que Rodri, o sea, cada vez que uno escucha a Rodri en las charlas, siempre lo escucha hablar de su papá, de su mamá, de su vida familiar, habla mucho de sus abuelos, de la santidad de sus abuelos, y uno ve que realmente él recibió mucho de este carisma a través de su familia. Sin saberlo, Dios estaba poniendo la semilla a través de ese papá, de esa mamá, de lo que él vivía diariamente en ese hogar. Sí, lo que tanto habla uno de Escrivá Balaguer, cierto, que uno en Escrivá Balaguer uno ve gran parte de ese carisma del papá, un hombre que en su mente estaba intachable, católico, de principios, y eso lo vemos en Lazos también. O sea, realmente Lazos logra ser una comunidad más por el lado de una familia que una comunidad, en el sentido en que todo eso que Rodri vivió de sus abuelos, de sus papás, es lo que ha transmitido a Lazos. Entonces íbamos a esas fuentes que eran los papás para conocer muy bien nuestro carisma y porque nosotros deberíamos replicar ese carisma en nuestras En familias. nuestro hogar, sin Y dejar que recuerda hablar que de allí rato. también en ese congreso Wilson nos dio una charla casi que cerrando el congreso muy buena acerca como de los hijos, de cómo era la educación de los hijos, y creo que algo que no se nos va a olvidar nunca era lo de la CCA. Ah, la CCA. Ay, no, qué risa. Búsquelo. Yo casi no, No. Yo me reí por ahí 3 días con lo de la CCA. Yo todavía me acuerdo y me da risa. ¿Cómo se No, pero trata? dejémoslo intriga para que lo busquen. La charla de Wilson. Sí, la charla de Wilson, Wilson. la educación Era de la CCA. cueva de las cosas perdidas, CCA. abandonadas. Cueva de las cosas abandonadas. Ay, Ahí está CCA. para que le busquen, pero la verdad, como dice Freddy, la verdad es una respuesta muy bonita que en cada congreso el Señor a la comunidad, no solo personalmente a la familia, sino la comunidad misma, Y a los amigos la del va movimiento. iluminando, y a los amigos del movimiento va iluminando en el Espíritu Santo está ahí, o sea, y nos va Es un llevando a ese Pentecostés. cambio. Bueno, Así es. y aquí tenemos también unas imágenes, pequeñas imágenes para recordar ese momento de ese congreso tan Vamos a bonito ver que si podemos tuvimos. usar la CCA. Somos una familia y un ejército a la vez. Somos fuego que enciende y que transmite amor y fe. Porque el amor saca lo mejor de ti. Lazos, una familia de familia. Lazo de amor, familia, escuela de oración. Una oración que se hace vida y cada vida una oración. Unidos en un solo corazón. José y María son la escuela de amor de papá y mamá. Familia, espacio vital donde aprenderás a amar y a dejarte amar, donde tu amor crecerá y donde cada uno tiene su lugar. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa, llama a tu familia. Lazos, una familia de familia. Lazo de amor, familia, escuela de oración.
en ese conteo de nuestro cuarto congreso que repetimos será este año en agosto, aquí en la ciudad de Medellín, en nuestra casa madre, los días 19, 20 y 21. ¿Qué días se lo aprendieron? 19, 20 y 21 de septiembre. Separen la fecha, por favor, tomen sus calendarios, separen esa fecha desde ya. Yo sé que es difícil. De agosto, sabemos que como familias el tema de la economía, el cuidado de los hijos, porque obviamente pues algún sueño que tenemos es algún día poder hacer un congreso con la familia completa. Le tenemos que pedir al Señor esa gracia, poder tener sobre todo el espacio adecuado, la logística que nos implicaría, porque claro, por temas legales el cuidado de los niños es algo bastante difícil, la logística, porque si esperamos 6.000 misioneros a unos 3.000 matrimonios, multipliquen 3.000 matrimonios por unos 3, 4, 5 hijos, sería una cantidad impresionante, sería maravilloso, hay que hacerlo en algún momento, pero en este pues aún no podemos, digamos, incluir a los niños se tienen que quedar en la casita, pero desde ya nos van a acompañar también. Pero entonces, miren, yo sé que implica un esfuerzo gigante, todos lo sabemos, económicamente, en todos los aspectos, pero vale la pena. Yo creo que con lo que hemos escuchado hasta el momento ya el corazón nos está ardiendo en deseos. Este congreso, como lo hemos dicho, tendrá el título de Familias Santas para tiempos difíciles. A ver, amor, tú como el responsable del centro de familia, ¿por qué ese nombre para el congreso? ¿De qué se va a tratar? A ver, ese nombre, porque primero, no solamente Dios ha querido que tengamos hijos, nos ha mostrado que vamos a ser santos en nuestros deberes de estado en matrimonio, y no solamente que nuestros hijos van a ser incluidos en el apostolado, sino que lo que hablamos un poquito anteriormente, la Virgen está pidiendo esas futuras generaciones, porque esos van a ser sus apóstoles. Necesitamos proteger esas vocaciones. Una de las reflexiones que hablaba con mi esposa es: no sabemos cuántos Padre Pío hay en la familia de Lazo en este momento. No sabemos cuántas Teresita el Niño Jesús, no sabemos cuánto Luis y Celia que sigan la vocación matrimonial en santidad. No sabemos de esos hijos que tenemos qué vocación van a tener. Entonces necesitamos proteger esas vocaciones, y la primera protección es con la santidad, ¿cierto? Ser santos. O sea, nuestra santidad es lo que protege esas vocaciones que van a salir. Pero sí es cierto que eso no puede quedar en el aire. ¿Protegerlos de qué? No. Hay unas ideologías que están buscando tener a nuestros hijos. Vienen por ellos. Señores, tenemos ya ideología de género en los colegios. Tenemos el comunismo en los jóvenes, que está arrasando con los jóvenes, están aprovechando de esos nobles ideales que van teniendo los jóvenes. ¿Para qué? Para traerlos al comunismo. Se viene una cosa espantosa con lo que les va a tocar a nuestros hijos, los que tienen hijos entre 10, 12, 13, 14 años, les va a tocar luchar con una cosa fuertísima que llama el transhumanismo. Muchos la ideología de género solo es preparación. La ideología de género es solo preparación para el transhumanismo. ¿Por qué digo eso? Porque la ideología de género, por lo menos, allí se debate entre eres un ser humano, te debates entre si eres hombre o mujer. Pero el transhumanismo es que ya no quiere ser humano. Entonces encontramos que el hombre quiere ser una máquina, que el hombre quiere ser un animal, que el hombre quiere ser una planta, quiere dañar su naturaleza humana. Se viene una cosa fuertísima. Muchos papás no conocen esto. Pues vamos a decirles de qué trata el transhumanismo, cómo combatirlo, cómo saber cuando un hijo inconscientemente está yéndose por esta ideología del transhumanismo. Entonces, todo esto está atacando. Imagínense ustedes que ya hay una organización de pedófilos. Tienen bandera y todo. La bandera es el azul degradado en la parte de arriba, que significan los niños, el rosado en la parte de abajo degradado, que significan las niñas, y en la mitad una franja, creo que es blanca, que quiere decir que no, o sea, que definitivamente eso se va degradando, y que no hay ningún problema en que un niño o una niña se enamore de un adulto, que no hay pureza que guardar, que no hay inocencia que guardar, porque la inocencia es un cuento que nos metieron culturalmente para no disfrutar del placer que tenemos. Eso viene inclusive la filosofía de algunos filósofos que exponen que el hombre no se le puede refrenar sus pasiones sexuales. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos cohibiendo, lo estamos dañando. Contra eso nos va a tocar luchar. Ya estamos asustados bastante los padres. Créanme que no es nada para lo que se viene. ¿Qué queremos con este congreso? Casi que decirle que la familia es una trinchera, y cómo configurar esa trinchera, de qué nos tenemos que defender y cómo tenemos que defendernos. Por eso este congreso es imperdible, muchachos. En este congreso vamos a tener espacios muy importantes
precisamente entender eso que decías al final, lo he hablado en lo personal pues mucho con mi esposo, vemos la sociedad cada vez más a pasos agigantados, en una decadencia muy fuerte, y para mí un signo muy grande ha sido, por ejemplo, este tema del cisma alemán, que no se oficializaba, pero eso es un cisma, y que se ha dado en temas precisamente de moral, en temas de la pureza, de moral sexual, de aceptar el homosexualismo, de aceptar un montón de cosas absurdas, y que yo creo que eso va a ser algo que va a acelerar aún más esta degradación y que va a acelerar aún más esta caída, por así decirlo. Yo creo que como familias tenemos de cierta manera como que resguardar a nuestros hijos. Muchos dirán, pero es que yo no puedo cerrar a mis hijos en una burbuja, pues llegarán tiempos en los que nos tocará de cierta manera, entre comillas, hacer como una trinchera, o sea, protegernos, cuidarnos, aislarnos un poquito, volver a los primeros cristianos, aislarnos un poquito de ese ambiente del mundo, porque es que por todos los lados nos atacan y nos los quieren quitar. O sea, es que tengamos esto en la cabeza, papás, vienen por tus hijos, vienen por nuestros hijos, el demonio está obsesionado con tus hijos, piensa todos los días en cómo te va a quitar a tus hijos, en cómo dañártelos, y todos lo sabemos, que esto no es una exageración, todos lo sabemos, y por eso es como ese despertar. ¿Cómo tenemos hoy que fortalecernos en Cristo? Primero como matrimonios, porque obviamente va a haber un espacio primero matrimonial, porque primero el matrimonio tiene que estar fuerte para tener unos hijos fuertes, ¿cierto? Primero los esposos, fortalecerse, crecer, pero también para, como matrimonio fuerte, proteger esos hijos, custodiar esos hijos. El padre Leonardo me decía una vez en un acompañamiento, algo muy lindo, me decía, es que tus hijos son 5 respuestas de Dios al mundo. Y a ti te toca custodiar esa respuesta. Cada uno de nuestros hijos es una respuesta de Dios al mundo. Y nosotros como papás, como esposos, tenemos que custodiar esas respuestas, porque el demonio, como ve que son respuestas, pues las quiere dañar, las quiere contaminar, quiere acabarlas para que no sean esa luz que están llamados a ser esos niños, esa gran misión que tienen. Entonces, es ahí la misión que tenemos, y por eso este congreso. Primero vamos a tener un espacio muy de fortalecer el matrimonio. Primero vamos a tratar el matrimonio. La espiritualidad conyugal, fortalecer nuestro matrimonio, nuestro amor como esposos, esa sacramentalidad de nuestro matrimonio, pero también... Sí, perdón mi amor, algo importante ahí es que ahí en ese congreso precisamente va a haber el tema de los hijos, pero vamos a tocar primero, va a ser todo un bloque del matrimonio, y va a haber algo importante allí, y es la espiritualidad conyugal. O sea, ahí vamos a decir en qué consiste la espiritualidad conyugal, como consagrados a la Virgen María, como misioneros de Lazos de Amor Mariano o amigos del movimiento. Allí vamos a decir esa espiritualidad conyugal, lo importante que es, cómo se vive, para que nosotros entendamos cuál es el camino de santidad. Recuerden que realmente la espiritualidad es la que nos lleva a la santidad. O sea, la espiritualidad es la que nos lleva a la santidad. Nunca nadie se ha hecho santo sin espiritualidad, o sea, sin relación con Cristo, sin configurarse con Cristo, sin ese trabajo de ascética. Entonces es muy importante, porque alguno puede decir, hombre, pues yo tengo los hijos grandes, ya no necesito ir al congreso. O yo voy solo, entonces ya van a hablar y qué bueno que soy a mi esposo. No, tranquilos, que vamos a tocar la familia completa, el matrimonio y los hijos. Los hijos fuertes, pero para que sean fuertes tenemos que ser unos matrimonios con una espiritualidad muy firme y muy fuerte, que esa es la primera trinchera. Nos toca atrincherarnos tal vez en lo exterior después. ¿Qué tiempo será? No sabemos. Pero lo primero es atrincherar el corazón con la espiritualidad conyugal. O sea que, como en palabras de San Ignacio de Loyola, que dice, fuego que enciende otros fuegos, cuando uno se acerca a la hoguera se calienta, ¿cierto? Pero Freddy hablaba ahora del Pentecostés. Un Pentecostés en un congreso donde vamos a acercarnos al fuego del Espíritu Santo para que ilumine, para que encienda la espiritualidad familiar, la espiritualidad conyugal, para que podamos así iluminar la espiritualidad de los hijos. Así y que podamos mostrar aquello que quiere mostrar Dios como luz para el mundo, y que estamos en una época muy diferente a la que nos tocó a nosotros en la educación. No, distinto. O sea, estamos en unos tiempos, como dice, difíciles, pero súper difíciles, o sea... Y se vienen peor. Cada vez peores. Uno no se imagina cómo pueden ser peores, pero cada vez peor. Eso no imaginábamos antes. Antes no imaginábamos que cómo podría ser peor y a dónde vamos. Bueno, no sé, muchos podrán estar preguntándose, bueno, listo, yo quiero ir al congreso, entonces yo puedo ir, no puedo ir, ¿qué hago? Yo quiero decir, hay una cosita antes de llegar a ese punto, de lo que estaban hablando ahorita, hay una frase que dijo Julianita, y que el mundo nos tiene engañados y enredados a muchas familias, a muchos papás,
Y es que tú no puedes encerrar a tus hijos en una burbuja o en una urna de cristal. Sí. Y yo digo, ¿y qué necesidad hay de irlos a meter al mundo, a que vivan lo que no tienen que vivir, a que experimenten lo que no tienen que experimentar y que los va a dañar? Además, les va a lastimar su corazón. ¿Qué necesidad hay de hacer eso y de repente mandarlos débiles y de pronto faltos de oración y faltos de una espiritualidad bien fuerte? Entonces yo quería anexar esas palabras de atrincherar, de resguardar, blindar. Blindar el matrimonio, blindar la familia, hacer unos hijos tan fuertes, tan radicales, que cuando salgan al mundo sean ellos los que arrasen. Así es. Los que arrasen y los que lleven. ¿Cómo es que nosotros, familias misioneras, tenemos que hacerle frente a eso que se viene, que lamentablemente quizás no se pueda parar, pero que sí podemos de alguna forma, y Dios nos va a ayudar con eso? Y en este congreso que Dios nos está preparando y planeando, vamos a tener muchas luces de cómo blindar a nuestros hijos, blindarlos en la pureza, blindarlos en la espiritualidad, blindarlos en su vida cotidiana, blindarlos en su vocación, porque es que a veces por los respetos humanos y por el que dirán nosotros dejamos de hacer muchas cosas que Dios pone en nuestro corazón. Pues en un congreso donde vamos a estar muchas familias que queremos que nuestros hijos sean santos, que queremos alcanzar la santidad, vamos a coger la fuerza y los criterios que necesitamos para poder dar esa batalla. Bueno, muy bien, excelente, Miriam, esa reflexión tan bonita. Y bueno, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando, pero entonces la invitación, recuerden, Medellín, ¿qué fecha? 19, 20 y 21 de agosto de este año 2023. ¿Quiénes están invitados? Todos los matrimonios misioneros, aspirantes, consagrados y amigos de la comunidad, es decir, aquellos que ya están matrimonios o consagrados o que están en proceso de consagración, ¿cierto? Que son amigos del movimiento. También aquellos noviazgos que ya están próximos a casarse, que están comprometidos en matrimonio, también están invitados para que desde ya se formen y aprendan todo este tema de la espiritualidad matrimonial y la educación de los hijos, que es tan maravilloso y tan importante. A ver, ¿qué decir? Aquí, ¿se van a inscribir? ¿Con quién? Hay que aclarar algo con respecto a las personas que están invitadas, y es que no quiere decir que tenga que asistir de pronto el matrimonio, el esposo y la esposa. Sí, o sea, lo lo ideal, ideal, podría claro. ir uno de los dos también. Eso, en caso de que, es verdad, en caso de que no podemos asistir los dos, bueno, puede venir uno solo. Puede venir, aunque sea de representación, recibe todo lo que le dan y lo lleva a su casa. O en caso de que pues, su esposo no conoce nada de Dios, de la comunidad, pero la esposa sí, y la esposa quisiera venir al congreso, no hay ningún También problema. lo puede hacer. Se inscriben, las inscripciones son, pregunten en su localidad, las inscripciones son con la secretaria de cada localidad, ¿cierto? Con la secretaria de cada localidad. Ampliamos el plazo de inscripciones. Se había dicho inicialmente que era hasta el 5 de junio, pero se amplió el plazo hasta el 16 de junio, ¿cierto? 16 de junio, hasta el 16 de junio tenemos plazo para inscribirnos. Les recuerdo que el congreso tiene un costo de 350.000 pesos colombianos, hagan la conversión ustedes, 350.000 pesos colombianos por pareja, por matrimonio. Con alimentación. Por matrimonio. Eso incluye la alimentación. Y una alimentación rica, muchachos. Estamos preparando todos con mucho amor para ustedes. Entonces, 350.000 pesos. El matrimonio con alimentación incluida de estos 3 días. También saben que les ayudamos con el tema del hospedaje, se tratan de facilitar muchísimas cosas. Bueno, el caso es que los esperamos a todos, esperamos que nadie se pierda este congreso y se nos acabó el tiempo. Dios los bendiga, por aquí nos vemos en Medellín. Por aquí nos vemos. En agosto. Los esperamos a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.